con el conseller Puig desde hacía mucho tiempo y por razones de una agenda muy loca, pues nunca se pudo realizar. Ahora, Elena dijo que yo había aprendido Derecho en prisión. Yo siempre he dicho que estudié Derecho. Si lo aprendí es una cuestión que vamos a ir viendo con el tiempo. Estoy experimentando con el conseller Puig y bueno, pues vamos a ver si funciona, ¿no? Eh, Básicamente, a partir de lo del COVID, pues muchas cosas han cambiado y muchas cosas van a cambiar. Yo creo que eso es una realidad, lo podemos asumir antes, lo podemos asumir después, pero hay que tener claro que el mundo no va a ser igual que era antes y mucha gente habla de un esfuerzo de reconstrucción y a mí las palabras siempre me han preocupado y creo que reconstruir es reparar lo que se ha dañado, lo que se ha destruido, y yo creo que esta es en todo caso una oportunidad más bien para construir que para reconstruir. Si nos centramos en reconstruir, no es que vayamos a tener lo que teníamos antes, que lo vamos a tener peor. Y esto pasa lo mismo, si se nos rompe una taza y la pegamos, vamos a tener una taza, pero va a ser peor que la que teníamos, y la que teníamos ya era mala. Entonces, tal vez el momento de cambiar de vajilla, hacer un esfuerzo y construir una realidad un poco distinta. Es decir, si nosotros vamos a salir para hacer lo mismo que hacíamos antes, lo vamos a encontrar con una realidad muy dura y con unos problemas acrecentados. O sea, yo creo que estamos viendo en estos momentos, sobre todo en la política española, que la mayor parte de los políticos no están siendo capaces de entender que estamos en una situación distinta, que esto es una situación compleja. Hay gente que habla de que estamos en una suerte de guerra contra el virus. Yo creo que eso es un error. Los términos bélicos siempre llevan a conclusiones equivocadas, es decir, estamos en una misión sanitaria compleja, pero hablar de guerra es hablar de enemigos, es hablar de trincheras y también es hablar de unas excepcionalidades que no creo que sean las mejores. Mucha gente se ha preguntado por qué el presidente Puigdemont, el presidente Torra, el propio Junts se ha opuesto a la prórroga del estado de alarma. Yo creo que si nosotros lo miramos bien, lo que están diciendo es, no, no, espera, si no nos estamos oponiendo a las medidas sanitarias, nos estamos oponiendo a que lo excepcional se transforme en habitual. Eh, ¿Por qué? Porque no se necesitan los mimbres de un estado de alarma, por ejemplo, para hacer esta desescalada que va a haber que hacer y que es necesaria hacer. Eh, las leyes están ahí. Yo creo que tampoco se necesitaban en un comienzo, lo que pasa es que la falta de previsión les llevó a ello. Bueno, pues las cosas ya están así, pero no tiene por qué prorrogarse más. Ahora, se suponía que íbamos a hablar de la justicia o de la injusticia en tiempos del coronavirus. Yo les voy a dar un ejemplo. Hoy me ha llegado una citación de las más esotéricas que he tenido en el mundo porque me citan para unas declaraciones del día 18 de mayo. No sabemos si vamos a estar en fase 0, en fase 1 o dónde, eh, en un juzgado de la Audiencia Nacional, y ponen dos declaraciones de dos personas distintas a las 10:30 de la mañana y otras dos declaraciones de otras dos personas distintas a las 11 de la mañana. En esa causa somos 9 abogados, a lo que hay que sumar dos fiscales, un juez, un secretario judicial, un oficial, más el declarante. Nos vamos a meter 15 personas en un espacio de 2 por 4 metros, es decir, de 8 metros cuadrados. Eh, si eso es la nueva normalidad, prefiero la antigua. Es decir, esto es un poco de locos, es un poco de no estar viendo en realidad ni siquiera lo que está pasando. Es decir, cojo la agenda, hago los señalamientos y lo que pasa en el mundo me da lo mismo. Yo creo que mucha de esa gente que está en esa postura, después cuando ya empecemos a retomar nuestras vidas, se van a dar cuenta de que la sociedad va por otro camino. Es decir, yo no sé cómo está haciendo en Luxemburgo, pero si les digo que, por ejemplo, en Madrid, cuando uno va al supermercado, todos nos miramos con cierta sospecha. Es decir,
Yo miro en la salida semanal o quincenal al supermercado, miro el de al lado y digo, joder, espero que este no me pegue nada. Vamos con nuestras mascarillas, con nuestro gel, con una serie de medidas. Y hay un señor que se le ocurre que vamos a irnos todos el día 18 a meter en el camarote los hermanos Marx, porque lo ha fijado en su agenda. Bueno, entre eso y un desconocimiento de la realidad es tremendo. Les pongo otro ejemplo. El Consejo General del Poder Judicial dijo que hace 3 lunes dio la orden de que los jueces y tribunales empezasen a notificarnos todo lo que habían hecho en las 6 semanas anteriores de confinamiento, desde el 14 de marzo, y que como estaban suspendidos los plazos, pues así teníamos tiempo para ir preparando los recursos. Y por lo tanto se abrió LexNet, que es la plataforma para subir los escritos, a través de la cual nos notifican las resoluciones. Y miren por dónde, no nos han notificado nada. Entonces, eso me lleva a pensar varias cosas. Una, no está funcionando LexNet, eso lo voy a descartar porque nosotros sí hemos presentado los recursos y los escritos, incluyendo los tuyos, conseller, a través del LexNet. Es decir, nosotros hemos estado trabajando estas 7 semanas y esas 6 semanas, el lunes no, pero el lunes de la tarde es el lunes de la tarde, ese 3 lunes atrás empezamos a subir escritos. Por lo tanto, el LexNet funciona. No nos notifican nada. Caben ya solo 2 alternativas. Una, están esperando, por alguna razón, todos los jueces se han puesto de acuerdo para esperar y notificar en algún otro momento por alguna medida que hayan adoptado ellos en sus chats de jueces, o que no han hecho nada en esas 6 semanas. Y podría ser que no se haya hecho nada y que haya un atasco de resoluciones tremendas. Ahora, ¿cuál ha sido la medida que se ha adoptado? Se ha habilitado el mes de agosto. Bueno, es el único mes del año en que los abogados y procuradores, teníamos la posibilidad de coger vacaciones. Nosotros en nuestro despacho pues las alternamos mucho, por lo tanto nos distribuimos, no nos afecta tanto, pero ¿y los despachos unipersonales, que son la mayoría en el Estado y en Cataluña? A esa gente se le acabó las vacaciones, que tampoco es sano. Bueno, la gente puede decir, bueno, sí, pero ahora llevamos 2 meses encerrados. No sé, nosotros llevamos 2 meses encerrados, pero trabajando. Y creo que toda la gente responsable lo ha hecho. Entonces, se están adoptando medidas que no apuntan a que vayamos a tener una justicia mejor a la salida de esto, probablemente una justicia más colapsada, pero también mi sensación es que la gente ya no va a estar por la labor de comulgar con ruedas de carreta o de molino eh, con esto. ¿Por qué? Porque la gente lo está pasando muy mal, lo va a pasar muy mal después, y este tipo de actuaciones no ayudan en nada a un respeto hacia la judicatura, hacia un cariño, hacia la función que cumplen, que es necesaria. Es decir, yo no me puedo imaginar un país sin justicia y sin unos órganos jurisdiccionales, pero evidentemente no como están funcionando ahora. Es decir, un poder judicial que a los 5 días de estar confinados saca una propuesta de medidas para acelerar la justicia. 480 páginas. Yo me las he revisado. Ese no era un documento creado esos días. Ese era un documento que estaba ahí archivado esperando algún momento para aprovecharse de una situación e introducir propuestas de reformas tremendamente complejas. Por ejemplo, una de las medidas que propone el Consejo es impedir los recursos a las resoluciones interlocutorias, es decir, desde que te imputo hasta que te condeno, esas resoluciones no se pueden recurrir. Bueno, para eso vámonos de Europa ya. Pero ustedes imagínense que no se pudiese recurrir nada. Les pongo el caso de los exiliados. Todo se ha recurrido hasta lo irrecurrible, se ha recurrido todo porque había que hacerlo, porque vulnera derechos. Y ahora lo que querrían es suprimir esos recursos. Y eso, bueno,
no es una medida para agilizar la justicia, es una medida para hacer una justicia de aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, yo creo que va a costar mucho que determinadas personas, de determinadas instancias jurisdiccionales, entiendan esto. Y les voy a poner un ejemplo. El día 2 de noviembre del año 2017, yo me personé en la Audiencia Nacional con los escritos de designación en esos momentos de la consellera Serret y del conseller Comín. Se presentó, personó también Jaume Alonso Cuevillas, que traía los escritos del conseller Puig, de Clara Ponsatí y del presidente Puigdemont. Y en mi escrito yo planteaba que se les tomara una declaración por videoconferencia en Bruselas. Se dijo oficialmente, y está por escrito, que no había previsión jurídica legal en el ordenamiento español para hacer eso. Bueno, 2 años después han tenido que reconocer que esa previsión legal está ahí desde hace muchos años en el ordenamiento legal y es una de las vías que se va a usar a partir del desconfinamiento para agilizar la justicia y evitar los contagios. Entonces, la pregunta es, ¿estábamos tan locos en noviembre del 2017 cuando planteábamos eso? Y claro, el conseller Puig es testigo de que muchas veces nuestras conversaciones giraban en que yo decía, vamos a hacer esto porque la ley lo prevé, y después había una resolución que decía justo lo contrario. Y claro, si ellos no hubiesen tenido confianza, yo hace rato que no sería el abogado de ellos, porque todas las resoluciones decían que no teníamos idea de nada. Eso mismo nos pasó en el año 19 con el tema de los 3 parlamentarios europeos. Yo me acuerdo haber ido con Costa al Congreso de los Diputados a hacer el juramento por los eurodiputados con los poderes debidamente legalizados, y tengo grabadas las caras de los periodistas que se rieron de nosotros en la puerta del Congreso, porque no solo estaban informando, estaban opinando, bueno, más que informar, estaban opinando y además riéndose de nosotros. Bueno, cuando en enero entramos en el Parlamento Europeo, no se imaginan la satisfacción que fue. Primero porque entrar con el frío que hacía afuera era necesario, pero también por una sencilla razón, porque era la demostración práctica de que no estábamos locos. Lo que dijimos no nos lo sacamos de la chistera, lo sacamos de los libros de derecho, lo sacamos de las resoluciones del TJUE, lo sacamos de muchas horas de trabajo, lo sacamos del verano pasado, quedarnos encerrados. O sea, a mí cuando me dicen que en agosto va a ser hábil, pues agosto pasado también fue hábil, por lo menos en esta casa. O sea, en esta casa teníamos un fortín montado trabajando, Costa estaba por otro lado, otro compañero por otro lado, Isabel por otro lado, estábamos todos trabajando, porque no quedaba otra. Ahora, ¿hacia dónde quiero ir yo? El tiempo, y eso yo lo he aprendido como lección de vida, todo lo cura y a todo el mundo lo pone en su lugar, pero el ridículo que se ha hecho todos estos años, negando la realidad jurídica que amparaba los derechos de los catalanes, de los exiliados y ahora también de los eurodiputados, ha sido brutal. Y eso es algo que no nos van a perdonar. Yo eso lo tengo clarísimo, eso no nos lo van a perdonar y bueno, iremos pagando las consecuencias de algo así, pero evidentemente había que hacerlo, y había que hacerlo por honestidad profesional y por convicción. A mí no me pueden decir que haya que jurar la Constitución española para ser diputado en el Parlamento Europeo, no puede ser. Tampoco puede ser que un hecho que no es delictivo en Alemania, en España conlleva hasta 13 años de cárcel. Bueno, muchos más, pero las condenas han sido hasta 13 años de cárcel. A mí no me pueden decir que no pagar unas facturas pueda conllevar un delito de malversación. Es que es lo que estamos discutiendo. O sea, estamos en el tercer procedimiento de euroorden. En todos los procedimientos, lo único que hemos planteado son cuestiones jurídicas. Y cuestiones jurídicas que les han desbordado, pero les pongo otro ejemplo de lo mal que ha funcionado todo esto. El caso Valtonyc. El caso Valtonyc, desde un comienzo dijimos, en Bélgica esto no va a colar, pero tampoco en otros países, pero bueno, nos tocó pelearlo en Bélgica, ¿vale?
Y a partir de ahí, hasta el TJUE, ahí en Luxemburgo, pues nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque estaban haciendo trampas. Y estas trampas que se hacían antes, después del COVID, hostia, voy a hacer un pequeño alto en el camino porque Isabel ha tenido el buen gesto de traerme un tiesto con algo para picar. No sé ni lo que es, pero esto es porque estamos conectados, si no tampoco me lo traían, ¿eh? Disculpen. Lo que pasa es que las trampas que se hacían antes se van a tratar de hacer después. Y eso va a generar toda una litigiosidad. Pero yo creo que la gente ya no está por la labor de escuchar tanta tontería. Les pongo otro ejemplo. El presidente Torra está loco. El presidente Torra es aquí, el presidente Torra está allá. Al final, el Estado había haciendo todo lo que el gobierno de Cataluña iba sugiriendo como medidas sanitarias. Todo. Ha sido tal cual él lo iba sugiriendo. ¿Por qué? No porque el presidente Torra sepa de inmunología, que no sabe, yo los garantizo que no sabe de eso, sino porque se deja asesorar, pide opiniones, le dan buenas opiniones y actúa con criterio sensato. ¿Cuál es el criterio sensato? En una crisis médica, la política no es lo que importa, importa la salud. Y eso tiene unas connotaciones. No les quepa duda de que cuando termine esto y cuando salgamos, van a haber muchas demandas de responsabilidad, también contra el gobierno catalán. ¿Por qué? Porque hay gente que está empeñada en politizar, en judicializar la política. Y eso es una cuestión peligrosísima y refleja una mala calidad democrática. En estos momentos, Vox tiene presentado una serie de demandas. Hace nada se habían querellado incluso contra el presidente Torra por un hospital de campaña. Pregunta que hice yo como abogado, presidente, ¿y esto qué es? Y me dice, es que no tengo idea porque yo ahí no tengo nada que ver. Así de simple. O sea, te llegan querellas por algo que no sabes. Pero bueno, yo creo que hay que ser optimista en algunas cosas. Y una de ellas es que la gente está tomando conciencia de que tal vez lo que en un momento dado parecía importante no lo es tanto, y B, que tal vez los países más compactos resuelven mejor sus problemas. Y miren lo abierto que estoy planteando el tema. Cuando la Generalitat acordó cerrar Igualada, yo estoy seguro que la mayor parte de la gente en Moncloa fueron a un mapa a ver dónde quedaba Igualada. Eso es un problema. O sea, te estabas oponiendo a una medida sin saber ni dónde quedaba. La Generalitat, por algo, estaba acordando esa medida. No porque no querían joder a los habitantes de Igualada. Era porque era una medida necesaria. Y cuando se hablaba de un cierre total, era una medida necesaria. Si se hubiese hecho, seguramente ahora estaríamos en fase 1. O no, no lo sabemos. Pero los criterios demostraron que la única forma de parar esto era con un cierre total. Y eso, pues yo creo que tampoco lo van a perdonar, ¿no? Entonces, creo que van a haber muchos desafíos y sinceramente después de esto creo que es una gran oportunidad para construir sobre la base de unas ideas claras. ¿Dónde están esas ideas claras? Yo, por ejemplo, las vi en Perpiñán el 28 de febrero. Yo lo vi claro ahí. Creo que la gente lo tenía claro. Ahora, ¿qué es un buen momento o es un mal momento? Bueno, hay gente que siempre considera que no es un buen momento para tomar compromisos, que no es un buen momento para decir hasta aquí hemos llegado, pero en la vida hay momentos en los que hay que hacer el cambio de chip. Y, y eso es una cuestión que, bueno, tendrán que decidir los catalanes. Ahora, yo acabo de leer al presidente de Castilla y León diciendo, me molesta tener que reconocer que el más sensato era Torra. Bueno, ya me vale que lo reconozca así, pero que le moleste es lo jodido. Lo interesante es que lo reconozca. ¿Por qué?
¿Por qué era el más sensato? ¿Y por qué era el más sensato? Porque estaba diciendo cosas que tenían sentido. Tenían sentido no jurídico, no político, tenían sentido médico. Y estamos ante un problema médico. Y cuando ha habido un problema jurídico, el presidente Torres también ha pedido consejo y se le ha dado el consejo. Y él ha actuado en base a ese consejo. El presidente Torres está condenado sobre una base que es injusta. ¿Y saben por qué es injusta? Porque no puede ser delito tener una pancarta en apoyo de una situación reconocida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. No lo puede ser. Eso es una cuestión que es lógica. Pero aparte de todo, no te puede condenar un juez que ya se había posicionado sobre el mismo tema, no te puede condenar un juez que está enfrentado con la Generalitat. Todas esas cosas que han estado pasando, yo confío en que no pasen, pero si pasan, que no las admitamos. En el Estado muchas veces queda eso de, bueno, por algo será. El por algo será es una frase que vulnera la presunción de inocencia por definición. No, demuéstrame que ha sido por algo, pero no me digas que por algo será. Y en el caso, el presidente Torra tiene esta condena que está pendiente, el presidente Puigdemont y los exiliados, el conseller Puig, están pendientes también de una situación. Los procedimientos se van a retomar. ¿En qué condiciones? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero nos hemos enterado en el medio de la pandemia, por ejemplo, que los dos escoltas que acompañaban al presidente Puigdemont y que se estaban asegurando que el presidente Puigdemont volviese el 27 de abril, el 23 de marzo del 18 a Bélgica para presentarse ante las autoridades belgas, se les pide 3 años de cárcel. Pero estamos locos. Estamos locos. O sea, las autoridades alemanas no perseguían a estos señores, les han ayudado, les han asesorado, le han todo, y al llegar al Estado les imputan así, y ahora más encima le piden una pena altísima por no cometer un delito. Yo confío que esas cosas se vean desde otra perspectiva cuando salgamos de todo esto, ¿no? Ahora, yo les propongo que hagamos preguntas y respuestas, ¿no? Se quedaron callados todos, ¿eh? Veo que todos tienen el micrófono apagado. Vale, bueno, primer de tot, moltes gràcies per apagar tots el micròfon. No m'han recordat de dir-ho, ja us he dit que em poso molt nerviosa quan parlo en públic i se m'oblida la meitat. Llavors, passem al torn de paraules. Per demanar la paraula, suposo ja sabeu, teniu que marcar aquí la maneta, a baix a participants, i llavors hi ha un botó que diu apretar la maneta, l'apreteu i us donarem la paraula. Sisplau, mantingueu els micròfons tancats fins que se us digui que és el vostre torn i us agrairíem que, sobretot, les preguntes no fossin més llargues d'un minut. ¿Quién tiene un pariente que se llama Albert? ¿Cómo? ¿Quién de ustedes tiene un pariente que se llama Albert? ¿Albert? Batet. No. Ah, que me dice, no me puedo creer que estás haciendo una conferencia con mi familia en Luxemburgo. Somos nosotros. Hola. Vale. Ok. Valentín. Sí. Es que este tío es muy cotilla, entonces por eso le digo, pues sí. Hemos mandado la foto al chat de la familia y mira, ya han salido por ahí. Sí. Vale. Saludo. Bueno, perdona la interrupción, ¿eh? Era solo de cotilla, porque yo digo que él es cotilla, pero yo también. Bueno, doncs aixequeu la mà i, sisplau, no més d'un minut, si no us haurem de demanar que l'escriviu abans. El primer que ha demanat la paraula ha sigut el Patrick. Patrick? Sí, bon vespre a tothom. Sí, dues preguntes concises i concretes. Primer, Gonzalo, creus que amb l'actitud de la Unió Europea una Catalunya independent hauria d'impulsar amb altres països una Europa alternativa, és a dir, un reforçament de l'EFTA, l'Acord Europeu de Lliure Intercanvi, per demostrar que es pot fer l'Europa d'una altra manera i que la Unió Europea ha fracassat. I segona pregunta, creus que un cop concretada la independència de Catalunya donarà algunes idees
no només a la resta dels països catalans o Euskal Herria o Galícia, sinó també a altres pobles i nacions de l'Estat, perquè crec que més enllà de Madrid i Castella hi ha altres pobles a la resta de l'Estat. Si Asturias, si Andalucía, Extremadura, etcétera, etcétera. ¿Creus que pot donar algunas ideas més enllà de la clàssica de Euskal? Bueno, yo lo que creo en primer lugar que la apuesta que ha hecho el independentismo catalán por Europa es clara, es manifiesta, es rotunda. Es decir, y voy a usar palabras del presidente Puigdemont, yo creo que lo que estamos es demostrando ser euroexigentes. Frente a los euroescépticos, propio de los populismos, el presidente Puigdemont siempre se ha manifestado como euroexigente, es decir, queremos Europa, queremos más Europa y queremos una mejor Europa. Y les pongo un ejemplo, en este momento cuando está la discusión sobre las aplicaciones estas para el control de la epidemiológico. Bueno, hay como dos grandes modelos. Está el modelo chino en que el Estado te coge todos los datos y se los lleva y hace lo que quiera. Y sí, eso puede ser efectivo. En Corea, en Corea del Sur ha sido efectivo, bien, pero nosotros tenemos otra cultura. Después está el modelo norteamericano, en que los datos se los lleva una empresa. Y después, la alternativa para Europa no es otra que el modelo catalán. ¿Cuál es el modelo catalán? El que el presidente Puigdemont y el conseller Puigneró vienen empujando desde hace 2 años. Un modelo en el que los datos son patrimonio del ciudadano y donde la soberanía de esos datos son del ciudadano, que le presta el trozo de datos, si quiere, y en el momento oportuno al Estado, para poder hacer el control epidemiológico. Lo que estoy hablando les puede parecer extraño, pero en el fondo hay una serie de propuestas que son la vía catalana. La identidad digital, por ejemplo, es la vía catalana para una mejor integración europea. Yo creo que a la Unión Europea, si escuchase más, y no digo que no escucha, solo que escucha lento, es como retardado el sonido de la Unión Europea, siempre les llega lento, les llega tarde, pero al final les llega, y si escuchase mejor lo que se está diciendo, que algunos sí lo hacen, se darían cuenta de que pues no le vendría mal tal vez tener otro Estado miembro como fuera Cataluña, ¿no? Yo creo que ese es un tema fundamental y esa es la apuesta. O sea, a ver, no se está en el Parlamento Europeo para ocupar un asiento o para tener inmunidad. Si de hecho todo eso ha sido una tremenda batalla que lo complica, se está ahí para tener una voz, ¿no? Vale. La siguiente persona que ha pedido la palabra es Núria Bordes Castells. ¿Núria? 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 Pues bueno, pues si Núria no está... ¿Está ahí o no? No sé, yo no la veo. Núria, sí. Tienes que abrir el micrófono, Núria. No te escuchamos. No, es que antes ya tenía problemas con el micrófono. Ah, dice que no le funciona. No. Bueno, lo estáis viendo. Bueno, pues, Núria, per què no escrius la pregunta al chat y li farem nosaltres? Mientras, María José Tintoré también tiene una pregunta. María José. Sí, perdona que no encontraba el micrófono. Tengo 3. Vale. Hola. Si me dejáis. La primera es, ¿cómo plantearías, estamos hablando del post-Perpiñán y por lo tanto estamos hablando de tiempo de nuevas movilizaciones, ¿cómo plantearías las movilizaciones en tiempos de post-pandemia? No, supongo que no será fácil. A mí hay una iniciativa del Consell per la República que me parece muy oportuna en este momento, que es lo del pro-monarquía, pero cuesta. No sé, ¿qué otras cosas se os ocurren, ¿no? Que se puedan hacer manteniendo el alejamiento físico? Esta es la primera. La segunda
es a propósito de las noticias de hoy. Billy el niño, muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó del todo. No hay ninguna posibilidad de exigir responsabilidades patrimoniales a los herederos. Y la tercera es, tú hablabas de que 2 años después ha quedado patente que lo que os dijeron de que no se podía entrevistar por videoconferencia a los encausados. Bueno, quiero decir, visto lo visto y visto que es falso y visto que ahora sí se puede, eso os puede permitir el pedir que se vuelva al inicio del procedimiento o se puede utilizar a efectos de las euroórdenes en este caso en concreto del conseller Puig. Bueno, la primera pregunta, yo creo que no sabemos todavía cómo va a funcionar el tema, pero ustedes imagínense la diada esta anterior, si ahora además de toda la gente que fue, tenemos que guardar 2 metros, pues la gente se sale de la ciudad, o sea, puede ser espectacular. Yo creo que hay que ser imaginativos, pero una cosa es que no podamos estar pegados y otra es que no podamos estar en el mismo sitio juntos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues tal vez tenemos que caminar a 2 metros de distancia y hacer una gran diada, no lo sé. Vamos a ver en qué situación estamos en septiembre, pero creo que las formas de protesta son muchas y que a pesar de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, yo creo que el derecho de reunión y el derecho de manifestación no quedan restringidos ni no quedan suprimidos por el estado de alarma, y si esa era la intención del estado de alarma, muy mal, porque para eso tendrían que haber acordado la suspensión de la vigencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que lo prevé. El convenio prevé que un Estado miembro en una situación excepcional notifique al Consejo de Europa que va a dejar de aplicar el convenio por un tiempo determinado. El Estado español no lo ha pedido, por lo tanto el Estado español asume que los derechos que están ahí contenidos, incluido el que acaba de vulnerar el Tribunal Constitucional, siguen siendo válidos. En cuanto a Billy el niño, yo creo que lo que ha pasado hoy es el fiel reflejo del régimen del 78. Es decir, que una persona que participó en la tortura de mucha gente haya muerto no sin enjuiciarse, sino sin siquiera tomársele declaración al respecto, que haya muerto condecorado con decoraciones pensionadas, es decir, bueno, ha muerto denostado, pero nada más. Yo creo que los principios básicos son verdad, justicia y reparación, y aquí poca verdad, justicia ninguna y reparación mucho menos. Por lo tanto, estamos ante un proceso que, de acuerdo a los criterios internacionales en materia de superación de conflictos, es evidente que no lo hemos ni comenzado. La ley de amnistía se pensó para sacar a la gente de la calle, de la cárcel, perdón, a los opositores al régimen, o eso es lo que se dijo, y terminó siendo el paraguas con el que se protegió a todo el régimen franquista. En Chile, la última sentencia en la que han condenado a militares de la época de Pinochet es de hace un mes. Es decir, no digo que sea un ejemplo, en Chile queda mucha gente todavía por enjuiciar, y yo discrepo, por ejemplo, la gente que dice que Billy el niño tenía que morir en la cárcel. Yo creo que nadie tiene que morir en la cárcel, pero sí creo que todos teníamos derecho a saber qué hizo, cómo lo hizo y que sea condenado. Ahora, a determinadas edades la gente no tiene por qué ir a la cárcel. Yo en eso soy contrario. Y en cuanto a lo que hablabas de lo que se está reconociendo, bueno, nosotros vamos a hacer un uso de todo eso en los procedimientos pendientes. Es decir, cuando existe documentación en la que se dice que no han recurrido a determinados mecanismos, como es el Convenio Europeo, la Directiva Comunitaria de Cooperación en materia jurídica penal, para tomarle declaración, por ejemplo, al conseller Puig, por el tema del referéndum, pues el conseller Puig ha declarado en otro procedimiento por videoconferencia y no había problema. Es decir, pero aparte de eso, ahora hay un Real Decreto que dice que se primará eso, que estaba previsto en el ordenamiento. Es decir, ya no es que nosotros lo aleguemos, es que está ahí en los Reales Decretos. Nosotros vamos a hacer uso de todo, como lo hemos hecho siempre. Lo que no vamos a hacer es volver
al 29 de octubre del 17, porque creo que eso no solo es imposible, sino que veo que el conseller Puig le da un infarto aquí mismo en la videoconferencia, como le digamos que vamos a volver atrás 2 años atrás, es decir, vamos a ir hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? ¿Vale? Bueno, Nuria nos ha escrito la pregunta que te quería hacer, la voy a leer yo. He sentit que l'estat d'alarma és una manera de recentralitzar i sobretot controlar. Això sí que hauria d'arribar a Europa. Els verds hi han cridat l'atenció de 2 estats, com a mínim Polònia i Hongria. Per què no Espanya? Bueno, yo, de hecho, mañana saco un artículo, yo escribo todos los viernes en un medio de comunicación y justamente hablo de eso, o sea, no, lo decía antes, no creo que el estado de alarma sea necesario. No, miren, no sé si era necesario el 14 de marzo, ni sé si era el estado adecuado dentro de las previsiones constitucionales para situaciones de este tipo, el que se debió adoptar, pero sí estoy convencido de que existen mecanismos en la legislación ordinaria, no en un estado de excepción constitucional, para afrontar lo que viene de ahora en adelante. Y creo que la única diferencia entre aplicar las leyes ordinarias y aplicar la ley de estado de alarma, excepción y sitio es la autoridad competente. Con el estado de alarma existe una única autoridad competente y esa autoridad competente es aquella que designa el gobierno central. En este caso se ha designado como autoridad competente al ministro de Sanidad, que es un filósofo. No sé, yo no tengo nada contra los filósofos, pero en una situación como la actual, pues igual preferiría estar en manos de un médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es una centralización rotunda, pero mi pregunta es, si las otras leyes permiten hacer exactamente lo mismo que la del estado de alarma, ¿por qué no se va a leyes que no son para situaciones excepcionales? Y la única respuesta que encuentro como razonable es porque no se quiere corresponsabilizar a las comunidades autónomas en la gestión de la crisis. Si aplicamos la Ley General Médica, se puede suspender la movilidad de la gente, se pueden mantener los ERTES, se pueden mantener cerradas las fronteras, se pueden intervenir hospitales, se pueden cerrar empresas, se puede prohibir ir a trabajar, se puede hacer todo eso. La única diferencia es que hay que coordinarse entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Y eso parece ser que es lo que les molesta, ¿no? Vale. Tenemos una pregunta de Mercè. Mercè, endavant. Sí, hola, bona tarda. Des d'aquí Sant Climent, a Catalunya. Volia preguntar-te, Gonzalo, que quan has dit de Perpinyà va ser diferent o vam veure quelcom diferent, ara, a partir d'ara, amb això de la pandèmia, com creus que actuarà l'independentisme o quines, no sé, què és el que tu preveus a partir d'aquí? Yo lo que creo es que en Perpiñán hubo una simbiosis entre las personas que tenían o que tienen una visión común de cómo se debe construir un país y evidentemente justo a las 2 semanas ha venido esto de la pandemia, pero yo lo planteaba antes, esta es una oportunidad para construir. ¿Sobre qué motivos? Muchas de las cosas que dice el independentismo en esta crisis han quedado perfectamente demostradas. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, insisto, creo que los países grandes son menos eficientes que los países pequeños. Creo que la gestión de los problemas, mientras más cercanos se conozcan, mejor se resuelven. Y por otra parte, creo que también ha habido algo que es muy tremendo, una gran animadversión hacia las propuestas sensatas que provenían de Cataluña para resolver un problema
que afectaba tanto a catalanes como a los vecinos españoles. Y eso es un mal síntoma. Pero entre tanto, también ha pasado otra cosa. Mayoritariamente en Cataluña no quieren tener rey. Y a lo largo de estos 2 meses de pandemia nos han colado 2 goles de medio campo, de los que parece que nos olvidamos cada 2 por 3. Uno es la supuesta renuncia a la herencia y la otra es el maletín con los 2 millones de euros. Yo me pregunto, ¿era necesario que todo esto pasase durante la pandemia? Ahora, ¿por qué los catalanes no quieren un rey? Bueno, empecemos a preguntarle a los españoles si les parece muy normal que un señor se suba a un avión con 2 millones de euros en efectivo que se los dio un señor de otro país, o vaya uno a saber quién, y que los meta en una cuenta de banco. O que le regale a una chica 65 millones de euros. Que por cierto, cosas que no están bien explicadas. Los sauditas parece ser, y digo presuntamente, le dan al rey 100 millones, pero los sauditas eran los compradores del servicio. ¿Por qué le dan al rey esos 100 millones? Para que el rey consiguiese que las empresas españolas hiciesen un presupuesto más barato. Es decir, no fue para que las empresas españoles le digan Per això, i ara anem a participants. I veus? Hola. Ja he demanat. Ey, ¿quién está hablando? ¿Voleu apagar els micròfons, sisplau? Si no teniu el torn de paraula. Ya está apagado. Es que yo veo quienes lo tienen encendido. Bueno, ustedes también. Lo que digo es, no es que unos empresarios españoles le digan, majestad, aquí hay un dinerito, échenos una mano para conseguir este contrato en la Meca, sino que es unos señores en la Meca que le dicen, majestad, toma este dinerito a ver si tus paisanos me rebajan la factura. Es muy distinto. Yo lo que creo es que el independentismo tiene un momento complicado, como lo tiene todo el mundo. Es decir, la crisis que vamos a vivir, y que la sanitaria que estamos viendo y la económica que vamos a vivir, no es un problema privativo de Cataluña, y probablemente una Cataluña independiente sabría salir más fácilmente de esta situación y podría gestionarla mejor. Yo ese criterio lo comparto, y lo comparto porque vivo en Madrid. Hombre, ¿cómo no lo voy a compartir si resulta que la presidenta de Madrid está mandando a los niños de menos recursos pizzas todos los días? O sea, ese es el criterio que queremos, esa es la gestión que queremos, porque, insisto, no es lo mismo la postura de no a la prórroga del estado de alarma porque no es el medio idóneo, a no a la prórroga porque la decides tú, que es la actitud de la oposición en España. Yo creo que hay demasiados ejemplos para plantearnos que sobre la base de esa simbiosis que 200.000 personas demostraron en Perpiñán, se construya ya una propuesta clara y seria para salir todos juntos de esto, pero no como lo plantean. Yo creo que hay una tormenta y una tormenta perfecta. Y hay 2 barcos, el español y el catalán. Perfectamente se puede navegar juntos en la misma dirección, pero cada uno en su barco para salir de esta tormenta. Yo creo que eso de que súbanse todos a mi barco, igual si nos subimos todos al barco se hunde. Entonces creo que es un momento en que el independentismo también tiene que tomar decisiones, ¿no? Magda. Hola, Gonzalo. Hola Magda, es que se me ha ido cambiando Magda en la pantalla cada vez más allá. Sí, ya te veo, ya te veo. Nos vimos en el Parlamento en esa sesión que hubo, que hizo el señor Puigdemont y que participó usted, y que hubo un periodista que hizo ahí una escenita. Pues yo estaba allí también, bueno, simplemente porque no sé si se acuerda que en la puerta del ascensor les saludé, la de Luxemburgo. Así es. Mucho gusto. 3 preguntitas. La primera, es suplicatorio, porque yo trabajo en el Parlamento, cada vez que voy, tengo la impresión de que los apoyos no son muy evidentes. Espero y confío en que haya apoyos escondidos, en que haya apoyos más... ¿Por qué va a ir bien o no? Segunda, Junqueras,
¿Va a poder sentarse o no? Porque yo pensaba que sería más inminente, pero no lo acabo de ver sentado. O sea, ¿qué pasa? Y la tercera es simplemente esto que acaba de pasar en el Tribunal Constitucional alemán, que va digamos, al encuentro con el Tribunal, con el Tribunal de Europeo, con lo cual me parece a mí que aquí hay dos poderes, el poder alemán, que es muy fuerte en Europa, junto con el... a ver, no sé cómo irá, porque a mí me interesa, claro, por el tema catalán, que el Tribunal de Justicia Europeo prevalga, porque creo que es democrático, confío en que es democrático, porque al trabajar en esas instituciones la verdad es que en 32 años he visto que declina. En fin, perdón, las tres preguntas, suplicatorio, Junqueras y qué pasa con Alemania. Karlsruhe. A ver, en lo del suplicatorio, bueno, nosotros estamos trabajando en ello. Vamos a ver, hay una parte del suplicatorio que es apretar un botón. Veremos cuántos votos hay al final, pero el suplicatorio no se acaba con votar. Es decir, el suplicatorio tiene que seguir un cauce, y si no se sigue ese cauce, antes de que sea efectivo, evidentemente eso va a terminar en el Tribunal Europeo de Justicia. Okay. Ahora, yo no puedo revelar mucho lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pero hay gente que decía que en un mes iba a estar el suplicatorio listo. Podemos descontar estos 2 meses, pero tampoco hubiésemos ido más rápido porque los suplicatorios no son tan sencillos, y yo creo que las prisas, que es lo que ha marcado la actuación judicial española a lo largo de estos 2 años, son muy malas consejeras. Es decir, nosotros tenemos ahí... Te lo voy a plantear más fácil. ¿Me ves cara de preocupado? Vale, en cuanto a Junqueras, yo creo que no se va a sentar en el Parlamento porque creo que la decisión que adoptaron ahí no va a ser revocada, es decir, su situación es distinta. Ya el informe del abogado general Spooner respecto a su demanda lo dejaba claro. Es decir, Spooner nos da la razón en todo lo que ya habíamos reclamado cuando fuimos a Estrasburgo el día 2 de julio. Nosotros el día 1 nos habían rechazado las medidas cautelares, pero era un rechazo que nosotros sabíamos que no podía prosperar, porque teníamos razón, no porque seamos ególatras que digamos siempre tenemos la razón, es que no nos tiramos a la piscina sin saber si hay agua, y ahí había agua, y lo comprobamos y nos tiramos a esa piscina. Y en la demanda de Junqueras, el abogado general contesta una serie de cosas que no están en esa demanda, sino en la nuestra. Y el tribunal entra en la misma línea que el abogado general y contesta a todas esas cosas que están en la nuestra y no en la de Junqueras, y tanto el abogado general como el Tribunal de Justicia hacen una salvedad del caso de Junqueras por el hecho de estar preso y condenado. Y yo creo que eso es bastante irreversible. Y yo creo que esa fue una de las jugadas que hizo Marchena, y que bueno, es como es las cosas. Ahora, con respecto a Karlsruhe, el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán tiene una larga tradición de ser muy suyo. Y en este caso es una decisión que, fíjense, la comunidad jurídica alemana suele respetar mucho las decisiones de Karlsruhe, porque hablo de las decisiones de Karlsruhe porque es donde está el tribunal, porque suelen ser muy sensatas, y esta es una resolución que no solo no es sensata, sino abre una vía de euroescepticismo impropia del principal Estado impulsor de la Unión Europea, que es Alemania. Es decir, todo este sistema de las euroórdenes es una idea alemana. Todo esto son ideas que se han trabajado mucho por parte de Alemania, y de repente salen los de Karlsruhe y dicen, pues mira, va a ser que esto no. Vamos a ver qué criterios siguen. Yo creo que no es un tema que esté zanjado, pero ellos no es que se hayan puesto por encima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que ellos han abierto como una vía diciendo, sí, está bien, pero oye, nosotros somos prusianos, cuidado.
Y eso es un error. Es un error político, un error histórico, y es un error impropio de un tribunal que tiene una larga tradición de ser muy serios. ¿Vale, Marta? Vale. Carles? Tenim una pregunta de Carles Domènech. Sí, és una pregunta doble sobre el rei i sobre Valtònyc. Crec que va ser el 3 de març, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar la raó a Valtònyc en aquest procés. Però jo em demano dues coses. Una, quina és la situació actual i si es prendran, o sigui, quines són les accions que es poden prendre perquè ell torni una altra vegada a casa seva. I la segona és si la tormenta política que potser sofrirà el rei Juan Carlos i de rebot a Felip VI, si pot arribar a influir en alguna cosa en aquest cas. Bueno, conociendo a Josep, me imagino que con todo el tiempo que lleva encerrado y con lo que come, pues lo veremos un poquito más relleno cuando salga. Pero él está tranquilo. Yo hablé con él hace 2 semanas atrás. La situación del caso, nos hemos quedado a mitad de camino porque efectivamente el 3 de marzo el Tribunal de Luxemburgo no es que nos dé la razón, es que dicen lo otro es irracional. O sea, fíjense que nosotros vamos ganando no porque nos den la razón, sino porque es tan irracional lo otro que plantean. Entonces nos hemos quedado a la espera de que el Tribunal de Apelación de Gant resuelva en base a lo que ya tiene, que es lo de Luxemburgo. Ahí hay 2 temas. Uno, la ley aplicable, y otro, el tema de que el Tribunal de Gant ya había denegado la extradición al entender que esto era libertad de expresión. Yo estoy tranquilo al respecto y bueno, si por alguna casualidad revierten el fallo inicial de Gante, pues todavía nos quedaría la casación ante el Tribunal Supremo y nos quedarían otra serie de planteamientos prejudiciales, por lo tanto es un tema que tiene largo recorrido. Ahora, ¿qué va a hacer la Audiencia Nacional cuando se confirme que han perdido esto? Pues no lo sé, porque tienen muy mal perder, la verdad. O sea, si te soy sincero, tienen muy mal perder, y esto lo tenían perdido desde el comienzo. Este señor lo que hizo es un acto de libertad de expresión. Y claro, a ver, es un poco extraño, pero lo que él dijo, no sé, tal vez no era cierto, tal vez no se lo robó, pero se llevó una maleta con 2 millones de euros a Suiza, ¿no? O sea, yo quiero creer que lo de Josep se va a resolver pronto, se va a resolver bien, y que él, bueno, volverá al Estado cuando pueda, porque el Estado tampoco perdona determinadas cosas. Ahora bien, no nos olvidemos que la Guardia Civil le denunció por otra cosa más, y hay otro procedimiento abierto. O sea, es la típica situación de venganza, porque van a ir llegando una tras otra, ¿no? Vale, bueno, ara li donem la paraula al Jordi, m'imagino, del Centre Català de Luxemburg. Jordi? Sí, Gonzalo, mira, potser ja ho has explicat una miqueta, però voldria que aprofundissis més en el fet de si la situació que estan vivint ara amb la crisi del coronavirus pot ser un avantatge o un inconvenient per un moviment independentista. És a dir, el fet que la crisi sembla que es gestionaria molt millor des de Catalunya, o la crisi econòmica que segur que ens vindrà, pot ser que convenci més gent a fer-se independentistes i que votin altres opcions polítiques. Gràcies. Bueno, yo creo que la crisis actual y la que viene, que va a ser muy brutal, lo que tiene que servir es para decantar determinadas posiciones. O sea, yo creo que la salida de la crisis para Cataluña pasa por una respuesta catalana a esta crisis. No pasa por una respuesta madrileña o andaluza o gallega o vasca, pasa por una respuesta catalana. Y es un momento de construcción, lo decía yo al comienzo, y
y yo creo que están todas las opciones abiertas. Ahora, habrá gente que considere que, bueno, que hay que ensanchar bases, hay gente que considere que no es el momento, pero hay mucha gente que considera que nunca es el momento. Y yo creo que la gente en Cataluña lo que quiere es que sea el momento y además que sea una respuesta catalana. Es decir, ha habido una respuesta sanitaria catalana a la crisis sanitaria, pues probablemente a la crisis económica, social y política que va a venir una vez se produzca el desconfinamiento o incluso antes, evidentemente tiene que haber una respuesta catalana y esa respuesta tiene que responder a una cuestión de idiosincrasia de los catalanes, a la solidaridad de los catalanes, generar maneras alternativas de enfrentar esto. Es decir, hay comarcas en estos momentos que están potenciando el consumo de productos locales. Bueno, eso estaba ahí, pero ahora se puede potenciar más. Hay empresas de Internet que están haciendo lo mismo a nivel local, comarcal. Bueno, yo creo que lo que se está demostrando es que muchas de las cosas que se decían en los últimos años no eran que el presidente Puigdemont se hubiese fumado algo o que viviese en Matrix. Es que él tenía una visión de Estado y ahora hay que llevarla a cabo, no queda otra. Vale. ¿Tenemos otra pregunta de Patrick? ¿Patrick? Sí, que no sé si has respuesto, me absenté, pero tú lo preguntara. Si crees que un cop concretada la independencia de Cataluña pot donar altres idees a altres pobles de l'Estat. O sigui, si pot haver-hi una sèrie de processos independentistes. O sigui, si en lloc de ser un fet aïllat allà de Catalunya, pot haver-hi després de Catalunya, bueno, de l'estat de Països Catalans, Euskal Herria, Galícia, Andalusia, Astúries, i etc. O si, com a mínim, pot haver-hi un procés de retorn a la República. Bueno, yo creo, partamos por lo último, creo que el día que el CIS pregunte sobre la monarquía, igual se llevan una sorpresa. Es decir, no preguntan, y eso es lo significativo. Yo creo que es más fácil que haya un avance en materia republicana en el Estado español que un proceso independentista. Tú me estás hablando, por ejemplo, de Andalucía, un núcleo español duro. O sea, no se van a independizar de España, jamás. O sea, no, me costaría ver una cosa así. Yo creo que básicamente aquí lo que hay es 2 o 3 nacionalidades históricas que evidentemente tienen su derecho como minoría nacional y su derecho a tomar una decisión y probablemente en algún momento la puedan tomar. De hecho, en una situación de mejor calidad democrática, habría habido un referéndum perfectamente legal y organizado, como hubo en Escocia, ¿no? O como lo va a haber de nuevo en Escocia más temprano que tarde, ¿no? Ahora, yo no veo un referéndum de autodeterminación en Andalucía, ¿no? Pero sí veo que España debería encaminarse hacia un modelo federal. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Está Sí. contestat, Patrick? Bueno, es lo que yo tenía que decir, ¿eh? Vale, vale, no, vale. Molt ràpidament, perquè has citat l'exemple d'Escòcia, però hi ha també el de Quebec, a Canadà. Sí, que pero... a Quebec han perdut molt poc al 95. Molt poc. Va ser molt just. Pero ¿sabes lo que me importa a mí? Más que el si ganan o pierden, es el si pueden celebrarlo. Clar, que l'actitud d'Ottawa és diferent de la de Madrid. El resto es una cuestión de mayorías y en democracia hay que vivir conforme a las reglas de la mayoría. Pero lo que no puede ser es que no se puedan expresar ni testear. Es decir, un buen ejemplo, ¿por qué pongo siempre el ejemplo de Escocia? No conozco a ningún inglés que le haya gustado organizar y celebrar ese referéndum. Pero, como dijeron en su día, no queda otra, se llama democracia. Y aquí tampoco sabemos si el independentismo va a tener la mayoría suficiente o no.
pero la pregunta es, ¿y por qué no podemos preguntarlo oficialmente? Que es todo lo que yo planteo. O sea, yo creo que entra dentro de las reglas de la democracia, como también sería bueno revisar la estructura constitucional del Estado, ¿no? La jefatura del Estado y una serie de cosas que francamente se está demostrando que el modelo está agotado, ¿no? Mica, no tenim més preguntes. Vols fer tu la que tenies pensada? Doncs sí, d'acord, la faré si hi ha temps. És un tema diferent. Es tracta del cas Laura Borràs. Recentment, la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i ha transmès els informes 2-2020 sobre la institució de les lletres catalanes a l'exercici del 2018 i el 3-2020 sobre l'anàlisi de comptes de les entitats administratives. Llavors, el fet curiós de tot això és les repercussions que s'han viscut a nivell mediàtic i premsa i tot. O sigui, hi ha dues tendències. Uns que consideren que això és un element probatori de càrrec o de culpabilitat de la consellera i un altre, que és una mica al contrari, que diuen que això prova realment que realment no hi ha acusació o no hi ha fundament per a aquesta acusació. Suposo que ahí tens una opinió formada, això. Hombre, y tanto como que la defendemos nosotros. Por eso. A ver, yo te digo una cosa, yo soy el primero en decir cuando me leí el informe, que me lo leí hace unos días atrás, es decir, esto ha salido ayer, pero nosotros estábamos trabajando en el informe, y evidentemente el informe es una prueba de descargo, con independencia de que algunos periodistas poco éticos lo planteen como otra cosa, porque no sé con qué lo están comparando. Es decir, el síndic ha revisado toda la contabilidad del Instituto de las Letras Catalanas y dice que hay 5 contratos que en su opinión y de acuerdo a la ley del 2018 estarían fraccionados. Bien, pero es que ninguno de esos contratos debe ser valorado en función de la ley del 2018, sino la anterior, porque son anteriores los contratos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de esos 5 contratos, solo uno, se correspondería con los contratos por los que está imputada Laura Borràs. Y esto, comunicacionalmente, se puede vender de 2 formas. El síndic avala la investigación de la Guardia Civil y del Tribunal Supremo, como he leído en algunos casos, o la otra es leer lo que es la investigación de la Guardia Civil, ir contrato por contrato y ver que el síndic no dice nada negativo de ninguno de esos contratos. Y el síndic, en todo caso, de esos 5 contratos, dice que sería una irregularidad administrativa. Y les pongo un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Uno de esos contratos es un contrato de 7.000 euros anuales del servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto de las Letras Catalanas. ¿Por qué el síndic considera que es un contrato irregular? Porque considera que como todos los años esa limpieza la hacía por 7.000 euros anuales la misma persona, tenía que haberse licitado ese contrato, sacado a concurso. Puede ser, no lo sé, tendremos que revisar los pliegos del contrato, pero en todo caso ese contrato no es objeto ni siquiera de imputación. Y creo que si nos vamos a cualquier departamento público, nos encontraremos con que hay muchos de esos contratos que son así en todo el Estado, no solo en Cataluña ni en el Instituto de las Letras Catalanas. De verdad, a mí ni siquiera se me había ocurrido que hubiese que sacar un contrato de 7.000 euros anuales, que son unos 800 euros mensuales de limpieza, a concurso, que nos iba a costar más que sacar que el propio contrato. Creo que a veces se exacerban las cosas y claro, Laura Borràs es objeto de muchos deseos y ninguno bueno. Y eso evidentemente la hace objetivo de muchas críticas, pero muchas críticas absolutamente infundadas. O sea, nosotros conocemos la causa, y es una causa en la que más de una vez, de 2, de 3 y de 10, se ha dicho, no hay nada, pero seguiremos investigando. Que muchas veces, no una, no 2 y más de 10, se ha dicho, esta señora es aforada, pero si usted no nos dice nada en contrario, seguimos investigando.
Esto ha sido así. Está documentado. Cuando los periodistas ayer salen y dicen, el síndic, todo esto, yo, por ejemplo, a una periodista le pregunté, oye, ¿y tú has comparado esto con esto? Y dice, sí, me han mostrado hasta el sumario. Y me muestra una foto. Y digo, es que eso no es el sumario. Eso es un escrito de la fiscalía, no es el sumario. El sumario es una cosa distinta, donde están los contratos listados. Que, por cierto, el contrato que analiza el síndic le pone una cantidad y la Guardia Civil otra distinta. A ver si terminamos teniendo que hacerle una auditoría a la Guardia Civil. Quedaría mal. Bueno. Vale. Todo se andará. Muchas gracias. Nada. Nos han aparecido 2 preguntas más. La primera es de Rosa. Rosa. Ara em sentiu, oi? Sí, ara et sentim. Hola, mira, soc la Rosa de l'ANC d'Hamburg. Ya lo sé, Rosa. Nos conocemos. Jo amb tu sí, però pels altres em volia presentar. Sí, Gonzalo, pots comentar l'escrit de la Fiscalia d'ahir per recórrer el 100.2 del Jordi Sánchez? Ja no des del nivell fatxa d'este fiscal, sinó d'un nivell professional. Com poden posar aquestes paraules a sobre el paper i no tenir cap bedenken, que diríem en alemany, cap problema de escribir esto desde el nivel profesional de un fiscal? A ver, el tema es que yo creo que hay muchas cosas que a veces nos sorprenden porque no las conocíamos. Las penas privativas de libertad, las penas de cárcel tienen en principio 2 finalidades: la prevención general y la prevención especial. La prevención especial es te pongo una pena para que sepas que lo que hiciste es delictivo y no lo vuelvas a hacer. Y la prevención general es, le he puesto a Rosa una pena, ya sabéis lo que pasa por hacer esto. Bien, dentro de esa perspectiva es evidente que el cumplimiento de la pena va en relación con esos 2 fines. Pero hay uno superior, que es el constitucional, que es el de reeducación y de reinserción. Lo que dice ese informe del fiscal, yo lo he leído en muchísimos informes de muchos defendidos. Lo que pasa es que junto a ese informe del fiscal, yo pondría el artículo de antes de ayer de la fiscal Madrigal. Porque ese informe del fiscal se entiende mejor con el artículo que publicó la fiscal Madrigal en el diario El Mundo, donde le echa un pulso al gobierno de Pedro Sánchez, algo que está estrictamente prohibido según el estatuto fiscal. Ella, con tocas y puñetas, está haciendo política cuando lo tiene prohibido. Entonces, lo que es normal en el cumplimiento penal no es extrapolable, en mi opinión, a un caso que es evidentemente político. Es decir, si una persona que atraca un banco, pues cojo el informe y dice, sí, a los fines de prevención general, pues todavía no corresponde. Vale, pues yo sé el concepto jurídico que se está manejando. En este caso yo lo veo más como una humillación que como un concepto jurídico. Molt bé. Vale. Ara tenim una pregunta de Huawei Mate 10. Ah, ese debe ser conocido. Hola, què tal? Hola, Huawei. Soc el Pere d'aquí de Parets del Vallès, de l'ANC. Coño, yo pensaba que era chino con ese nombre. No. Bueno, ens hem vist en molts llocs, Boye. Encantat de poder parlar en directe amb tu. Vull ser directe amb el tema que ens preocupa, no gaire, a mi no gaire, però bueno, a molta gent sí. I és el següent. Tots sabem que la independència de Catalunya pot arribar, crec, i si no em rectifiques, a través del dret a decidir. Un dret a decidir que la ONU, l'Organització de les Nacions Unides, ho té molt clar, això d'aquí. I aquest dret a decidir ha d'anar acompanyat d'un referèndum. I aquest referèndum se suposa, no se suposa, sinó que hauria de ser acordat, en aquest cas, que ens ocupa a nosaltres, per l'estat espanyol. Llavors, la pregunta és, com fem ajut allà a tot un estat, o Europa, millor dit,
pot fer ajonellar tot un estat perquè això es faci realitat? Bueno, a ver, yo creo que sí está el derecho a autodeterminación, el derecho a decidir en el marco de Naciones Unidas, pero también hay otro derecho que está en el marco del Tratado de la Unión, el respeto a los derechos de las minorías nacionales. Bueno, ¿dónde están los derechos de la minoría nacional catalana? Es decir, yo creo que hay mecanismos jurídicos para empujar en esa dirección. No es que yo presente un recurso y mañana nos van a autorizar un referéndum. Eso no va a pasar. Pero todo lo que se está haciendo, por ejemplo, la defensa del conseller Puig, la defensa de los eurodiputados, todo apunta en la misma dirección, que tiene que venir acompañado con un deseo mayoritario de los catalanes de ejercitar ese derecho. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, no entiendo cómo en una situación de conflicto pues se disparan dentro de la misma trinchera. No lo entiendo. O sea, es como que hoy me pongas a hablar de un escenario electoral, pero ¿cómo te pones a hablar hoy de un escenario electoral si todavía hay cientos de muertos cada día? Lo que quiero decir con eso es que hay que centrarse, hay que ver, hay que buscar, hay que sumar y hay que ir en esa dirección y en paralelo ir generando los escenarios jurídicos que permitan ejercitar ese derecho. Pero no se saca nada con ganar todo lo jurídico si después, cuando te giras, no hay nadie detrás para ejercitarlo. Es decir, la gente tiene que estar ahí y tiene que acompañar a eso. Ahora, insisto, creo que la situación de crisis va a dar muchas más razones al independentismo y sobre todo la respuesta que está dando el Estado central, creo que da muchas más razones a lo que se lleva planteando desde el independentismo en todos estos años. Y yo creo que eso es un error estratégico del gobierno central. Les ha podido y se han ido por una vía que no es la adecuada. Ahora, también te digo, no hay un acto único que genere el ejercicio de ese derecho. Son muchos, esto es como la gota malaya, hay que ir con todas, y por eso yo siempre digo, mira, en la época antigua pues montabas una guerra y te independizabas o te esclavizaban. Hoy en día no puedes montar la guerra y por lo tanto ese proceso se hace por otras vías, por vías democráticas. Okay. Pero esas guerras tampoco duraban un día y a veces yo noto exceso de ansiedad. ¿Y cuándo vamos a ser independientes? Bueno, yo vengo de un país que se independizó y la guerra de independencia duró 8 años. Es decir, nada pasa de un día para otro y nada pasa sin dar los pasos necesarios para que pasen, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, he estado yo viviendo 17 años en Buenos Aires, o sea que también conozco... Lo siento. Sí. Conozco la historia de las independencias de la zona. Bueno, muchas gracias, y pero espero fíjate, que ya que viviste en Argentina, fíjate que sí. yo siempre uso una frase que se le atribuye a José de San Martín, que Sí. dice, al enemigo siempre se le ve más grande cuando se le mira de rodillas. De rodillas, sí. Ya. Correcto. El general San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Sí. 1810, sí señor. Bueno, moltes gràcies. Un plaer d'haver parlat amb tu i esperem que això no s'allargui molt més després de 10 anys que portem aquí lluitant. A veure si trobem la volta. Vamos a intentar-lo. Correcte, gràcies. Vinga, apa, adéu. Vale, molt bé. Tenim una última pregunta d'en Patrick, o tenia. No, más que nada porque la que si no se va a independizar va a ser Isabel el Val. Però no us l'ha retirat. Per tant... No sé què ha passat. Ara sí. Molt ràpidament, si al teu parer, Gonzalo, el recolzament del cop d'estat a Bolívia per tot l'unionisme, o quasi tot, PP, Ciutadans, Vox i part del PSOE, s'ha de jutjar més aviat com a incoherent
respecte a la defensa de la democràcia, l'estat de llei, etc., o si al contrari s'ha de jutjar com a perfectament coherent des d'un punt de vista ideològic, ultraconservador, clasista, etnicista, racista, xenófobo, etcétera, y etcétera. Bueno, yo creo que la posición que adoptaron todos esos partidos con respecto a Bolivia tampoco se diferencia de la que adoptaron respecto a Guaidó. A mí no me gusta Maduro, no me gusta Maduro, pero fíjense lo que ha pasado. O sea, es que, a ver, los procesos tienen sus ritmos y tienen sus cauces, y unos cauces son democráticos y otros no. Lo que ha pasado en Bolivia es tremendo, pero el problema es que no ha acabado. Y no tardaron en reconocerle, pero también a veces tenemos mala memoria. España hizo aterrizar el avión presidencial de Evo Morales por vías de hecho en territorio español, pensando que adentro del avión iba a ir Edward Snowden, que no tenía ninguna causa en España, y ese avión era suelo boliviano. Es decir, desde hace tiempo que a Bolivia y a Evo Morales no se le respetan sus derechos ni se le reconoce como presidente electo de Bolivia, que lo ha sido varias veces, y probablemente ahí venga un problema bastante atávico y bastante étnico. Pero yo recuerdo cuando se hizo aterrizar el avión presidencial. ¿Ustedes se imaginan el escándalo si hicieran aterrizar, por ejemplo, de repente el avión real y le pillan una maleta llena de dinero? Bueno, en el caso de Evo Morales, no solo se hizo aterrizar, se registró el avión por si dentro del avión estaba Edward Snowden. Y al Estado español no se le ha pedido nada con Edward Snowden. Era simplemente un acto de servilismo a favor de Estados Unidos y en contra de un país que se dice amigo, porque se dice que con Latinoamérica tenemos relaciones preferentes para dar hostias. Pero después, cuando hay que actuar, cuando hay que no reconocer un gobierno como el actual de Bolivia, bueno, pues ahí guardamos mucho silencio y eso tiene muchos componentes, pero seguro que el atávico influye mucho. ¿A quién le va a gustar Evo Morales si lo consideran un indio? Ese es el problema real con Evo Morales, y que ha hecho una política de no sumisión, y sobre todo una política muy jodida en algo que es esencial y que en Cataluña ustedes deben de tener mucho cuidado: la no rendición de los recursos naturales del país, que en el fondo es el patrimonio que tiene un país, sus recursos naturales. Y eso es lo que hizo Evo Morales y eso es lo que ha molestado tanto, ¿no? Oye, y yo soy chileno, ¿eh? O sea, nosotros tenemos grandes peleas con Bolivia, con Perú, bueno, con Argentina, con todo. Es que los chilenos tenemos peleas con todos, pero lo que quiero decir es que eso no priva para que no reconozcamos cuál es la realidad de ese país, ¿no? Que nunca había estado tan bien como con Evo Morales. Y preparan de Bolivia, pero al cop d'estat de 2012 a Venezuela contra Hugo Chávez, ¿quién era el primer estado a reconocerlo? A reconocer el gobierno golpista, el estado español, amb Bueno, José María Aznar, el presidente del gobierno, mira, y Josep Piqué, el ministro de Afers Estrangers. Patrick, hem de plegar. Yo solo te digo una comentas cosa para cerrar ese tema. Nosotros esa noche comentamos varias personas, incluido algunos de los exiliados, la situación, y yo dije, ¿habéis visto lo que ha hecho el Vaticano? Entonces dijeron, no han dicho nada. Y le digo, esos saben de diplomacia. Muy bien. Y todavía no han dicho nada. Nada a favor. ¿Por qué? Porque saben lo que es la diplomacia. Vale. Bueno, molt bé. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Lo dejamos aquí. No queremos que Isabel se independice. No, si ella, su concepto de independencia iba a ser un poco distinto, es decir, iba a ser que más bien una independencia en la cual a mí me iban a poner más bien de patitas en la calle. Ya. Estamos conciliando y estamos, como corresponde, pues nos repartimos las tareas y hoy voy a preparar yo la cena. Ella ha hecho una rica comida hoy y tenemos una hija a la que cuidar que esa pone orden. Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por darnos tu tiempo. Moltes gràcies a tots per estar presents y fins la próxima. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Hasta otra. Muchas gracias, Adéu, bona nit a tothom. señor Boyer. Bona nit, adéu. Fins ara. Bona nit a tothom. Bona nit. Adéu.